tal? Soy el doctor Ramiro Espinosa Zamora. Yo coordino la clínica mieloma múltiple aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Soy hematólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología y en esta ocasión voy a hablar del mieloma múltiple para la revista Oncología MX. El mieloma múltiple es una enfermedad maligna de unas células de la sangre. Es una enfermedad que depende de unas células que se llaman células plasmáticas, cuya particularidad es que estas células viven dentro de la fábrica de la sangre, lo que nosotros conocemos como médula ósea. Estas células plasmáticas normalmente son útiles para nosotros y nos ayudan mediante la producción de unas inmunoglobulinas para las defensas de todo nuestro organismo, sobre todo diseñado para virus, hongos y bacterias. Por algún motivo, hay muchas teorías, mas sin embargo no hay ninguna confirmada, por algún motivo estas células adquieren una capacidad importante de romper el ciclo vital de todo ser vivo, sobre todo la reproducción y la evolución de las células. Normalmente las células nacen, crecen, se desarrollan, se diferencian, se reproducen y se mueren. La célula de mieloma múltiple rompe todo este ciclo. Esta decidió simple y sencillamente por muchos mecanismos simplemente no reproducirse, sino mutarse a sí misma o clonarse y adquirir la capacidad de no morirse. Es decir, esta célula se hace proliferantemente dentro de la médula ósea inmortal, generando una capacidad de crecimiento y desarrollo de estas mismas células anormales ya dentro de la médula ósea y sustituyendo, compitiendo por espacio, por nutrientes y por las acciones y funciones a las otras células normales. De tal manera que el paciente con mieloma múltiple puede empezar a tener una deficiencia progresiva de cada una de las células que normalmente se forman dentro de la médula ósea. El paciente, por lo tanto, puede tener anemia, trombocitopenia o neutropenia. La anemia es quizá el dato más común por este tipo de proliferación. La otra es que compite con las células que se encargan de la remoción de los huesos, cuando estas células tienen esta función normal. Cuando las células plasmáticas sustituyen a los osteoclastos y a los osteoblastos, la degeneración del hueso es inminente porque no se exhibe una buena remoción ósea. De tal manera que el paciente con mieloma múltiple, gracias a este cambio, puede tener dolor óseo, puede tener fracturas patológicas, aplastamiento de los huesos de la columna vertebral, que es el sitio quizá para la edad en la que se presenta el mieloma múltiple, el sitio con una mayor expresión de médula ósea. Si esta es sustituida por células de mieloma casi en su totalidad, la columna vertebral es la que más va entonces a tener daño en los huesos, en su conformación, y puede tener aplastamiento o fracturas vertebrales con la consiguiente limitación funcional y la disminución progresiva de la función de las extremidades, tanto el movimiento como la sensibilidad. De ahí que el paciente con mieloma múltiple puede llegar entonces en silla de ruedas o en camilla por la limitación que fue progresiva hasta dejar de caminar. El paciente con mieloma múltiple entonces es una enfermedad que tiene más a afectar a los pacientes mayores de 45 años. La literatura dice que es más de 65 y ligeramente más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, en nuestro país hemos visto pacientes cada vez más jóvenes, de tal manera que aquí nosotros tenemos picos importantes etarios, de tal manera que el mieloma múltiple se ve muy evidentemente entre los 40 y los 50 años y otro pico importante después de los 65 años, afectando casi igual a hombres y mujeres. Tenemos pacientes jóvenes, el paciente más joven que tenemos aquí en el instituto tiene 17 años, pero también tenemos pacientes que están afectados después de los 80 años y obviamente con las limitaciones funcionales que nosotros conocemos. Es quizá la neoplasia, el segundo lugar de la neoplasia oncológicas en todo el mundo, cada vez se está tomando mayor renombre y estamos conociendo cada vez más al mieloma múltiple gracias a las técnicas de diagnóstico y a las técnicas de tratamiento que cada vez son más novedosas. El paciente con mieloma múltiple entonces puede debutar con dolores óseos, con anemias, con fiebres o infecciones recurrentes, con fracturas patológicas en sitios que normalmente no deberían generar con un movimiento común. Son fracturas patológicas porque el mismo movimiento puede estarles generando, y no se diga así los traumatismos. Puede debutar con falla renal, puede debutar con hipercalcemia, hiperuricemia. El paciente con mieloma múltiple está peligrosamente acercándose a la muerte durante el diagnóstico debido a que su diagnóstico lo estamos haciendo nosotros demasiado tarde.
La finalidad de que nosotros estemos incluyendo esta enfermedad dentro del conocimiento y llevarlo a los centros donde más pacientes con contacto de primera vez tienen el mieloma múltiple, esto es, los centros que más nos refieren pacientes con mieloma múltiple aquí al instituto, como es el área metropolitana, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, el estado de Michoacán, Sonora, Campeche, son los estados que más refieren pacientes con mieloma múltiple de primera vez. Tenemos nosotros un estudio que estamos viendo la posibilidad de que llevemos este tipo de pláticas a los médicos de primer contacto, esto es, médicos internistas, ortopedistas o nefrólogos, que son quizá los que se enfrentan de primera vez al paciente con mieloma múltiple y generalmente son los que más refieren este tipo de pacientes. Un promedio más o menos entre que inicia el tratamiento y que nosotros estamos recibiendo el paciente, estamos hablando de un promedio de 11.5 meses. Requerimos que esto sea menos. Y un promedio entre 8 y 12 médicos que ven al paciente con mieloma múltiple mucho antes de que nosotros empecemos a iniciarle un tratamiento o quizá confirmar el diagnóstico. Estos datos nos refieren entonces que estamos retrasados en hacer el diagnóstico oportuno y que estamos entreteniendo al paciente con múltiples pensamientos sobre otro tipo de enfermedades hasta que el paciente obviamente progresa a la limitación más importante, dejar de caminar. Es posible que un porcentaje que todavía no conocemos sean de pacientes de mieloma múltiple y que fallezcan antes de llegar a un centro especializado para mieloma múltiple o algún centro que tenga a los médicos capacitados para poder ver el mieloma múltiple. El diagnóstico puede ser muy fácil y es algo que nosotros queremos hacer connotar, sobre todo para los médicos de primer contacto. Aquel paciente mayor que está con dolores óseos progresivos puede ser un mieloma múltiple. Aquel paciente mayor que puede tener dolores óseos, síndromes anémicos, puede ser mieloma múltiple. Aquel paciente que puede tener dolores óseos, anemia, hipercalcemia, falla renal, puede ser un mieloma múltiple. Es importante que dentro del escrutinio de estudios que se tiene en todos los centros en la República Mexicana hay una radiografía que puede evidenciar lesiones líticas. Es decir, si tiene cualquiera de estos cuadros que acabo de escribir, hay que hacer una radiografía y posiblemente ya tendrá lesiones líticas. Si tiene cualquiera de los cuadros que acabo de escribir, posiblemente el paciente tenga globulinas elevadas. Hay que hacer la determinación de prueba de funcionamiento hepático y fijarnos bien en las proteínas totales, no nada más en la albúmina, a ver si la globulina se encuentra incrementada. Quizá son los tips que los médicos de primer contacto, medicina interna, nefrólogos, médicos generales, u ortopedistas puedan evidenciar para que podamos nosotros diagnosticar al paciente con mieloma múltiple. Habitualmente el ortopedista hace el diagnóstico ya cuando el paciente tiene fractura, por lo cual hubo necesidad de hacerle una radiografía. Esto ya puede ser tarde. El nefrólogo puede hacer el diagnóstico cuando ya lo está hemodializando y no checó o no cumplió los criterios de lo común y corriente que el médico, el nefrólogo, está acostumbrado a ver en la cotidiana de sus pacientes. Por lo tanto, piensan en un posible mieloma múltiple. Nosotros estamos invitando y estamos tratando de llevar esta capacitación mediante un grupo de amigos, un grupo de médicos que nos dedicamos a ver mieloma múltiple, que le llamamos el Mieloma Tour, que es la finalidad de llevar todo este tipo de puntos y tópicos a los médicos de primer contacto con la finalidad de acortar la evolución y el tiempo de diagnóstico de los pacientes y hacer un diagnóstico cada vez más oportuno. El paciente con mieloma múltiple, entonces, una vez que ha tenido el diagnóstico y tiene la sintomatología habitual, pues está expuesto a tener una mortalidad muy alta, sobre todo los primeros 3 meses, ya sea por procesos infecciosos, por falla renal, por hipercalcemia o por la misma enfermedad. Los tratamientos hoy en día son muchos y muy costosos. Desafortunadamente el 80% de los pacientes que no tienen ninguna derechohabiencia, IMSS o ISSSTE, están más vulnerables porque estos requieren pagar sus tratamientos. Y en el país estamos solamente expuestos a tratamientos baratos que ya son evolución muy lenta, son baratos, mas sin embargo existen otro tipo de tratamientos con una mejor respuesta, más rápida, más duradera y más profunda. Desafortunadamente son muy costosos. El alto porcentaje de médicos que tratamos al mieloma múltiple, otorgamos nuestras primeras líneas de manejo que no son nada favorables definitivamente por el costo que tienen los pacientes para otro tipo de drogas y son lentas en cuanto a su evolución y su accionar, pero es lo que tenemos. Tratamos a los pacientes con talidomida, con melfalán, prednisona, dexametasona, ciclofosfamida, que son esquemas que ofrecen buenas respuestas, pero estas no son duraderas. Esquemas que ofrecen buenas respuestas, pero no son profundas, pero son baratas. Y la mayor parte de los pacientes es lo que tienen.
es lo que puede comprar. Sin embargo, hoy en día vienen unos inhibidores importantes contra diferentes puntos o tópicos o blancos sobre el accionar de la célula de mieloma específicamente. De aquí que los inhibidores de proteosomas, cuyo principal medicamento o el más inicial es el bortezomib, después el carfilzomib, y posteriormente vienen una serie de nuevos agentes de esta modalidad como el ixazomib. Los inhibidores de proteosomas como el borte, carfil o ixazomib son buenos, ofrecen buenas respuestas que son rápidas y profundas y duraderas cuando se mezclan con otro tipo o se combinan con otro tipo de medicamentos contra el mieloma múltiple. Desafortunadamente los costos de este grupo de medicamentos son caros y cuyos costos estamos hablando más o menos de los 80,000 pesos mensuales, y esto se requiere entre 9 y 12 ciclos y llevar al paciente al trasplante de médula ósea. Si el trasplante es lo mejor que podemos tener para los pacientes, obviamente el Seguro Popular cubre este fragmento de tratamiento. El Seguro Popular puede cubrir el trasplante de médula ósea, más sin embargo para llevar al trasplante necesitamos una respuesta buena, profunda y duradera, y que el paciente sea candidato, que coseche y que reúna las condiciones para que sea trasplantado. Hay pacientes que no son trasplantados y que no pueden ser trasplantados porque no reúnen las condiciones o no son candidatos y requiere pues obviamente esquemas de tratamiento o de mantenimiento. De ahí que también vienen otros análogos de la talidomida. Este grupo de medicamentos como la talidomida fue el primero, vienen para poder innovar sobre el tratamiento y las respuestas, generando mayores respuestas más profundas y más duraderas. Después de la talidomida viene la lenalidomida y recientemente tenemos la pomalidomida. Estos, los inmunomoduladores con los inhibidores de proteosomas, ofrecen esquemas de combinaciones que generan unas respuestas muy profundas, muy rápidas, muy duraderas, y obviamente generaron lo mejor y lo más importante que se ha escrito sobre mieloma: mejorar la supervivencia libre de progresión. Al mejorar la supervivencia libre de progresión estamos ofreciendo al paciente una mejor calidad de vida, una mejor oportunidad sobre lo que el paciente puede llegar a hacer después de su diagnóstico. Recordemos que cada vez son pacientes más jóvenes y estos pacientes son económicamente activos. Desafortunadamente, por la incapacidad que les puede generar este tipo de lesiones, pues obviamente los saca de circulación, y de estar trabajando pues tienen que dedicarse a mantenerse solamente a ellos mismos con todas las incapacidades que generan. Si nosotros lográsemos lograr una respuesta, un tratamiento y un diagnóstico oportuno, el paciente quizá no tendría esas limitaciones y estuviera expuesto solamente a su tratamiento, siendo todavía económicamente activo y aportando a la economía familiar y a la economía nacional. Después de los inmunomoduladores o los inhibidores de proteosomas, que fue combinación, las primeras combinaciones buenas y óptimas para el mieloma múltiple, viene una serie de innovadores del tratamiento o blancos moleculares que van dirigidos contra cada uno de los aspectos específicos de la enfermedad del mieloma. De ahí que está el daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38, que va específicamente contra la célula efectora de mieloma múltiple, limitando obviamente la proliferación de esta y generando mucho mejores respuestas. Tenemos otros inhibidores más importantes aún, no por la eficacia, sino obviamente por lo innovado que ha tenido sobre las respuestas del tratamiento, sobre todo para aquellos pacientes que son refractarios a las primeras líneas. De ahí que nosotros con el daratumumab tenemos buenas respuestas, son profundas, y esta se puede combinar con cualquiera de los medicamentos que nosotros hemos estado mencionando. Vienen los CAR T-cells, que también se ha dicho demasiado sobre ellos y que vienen muchos estudios muy buenos. Nosotros conocemos de la importancia que tiene el mieloma múltiple en el país y de la innovación del diagnóstico y el descubrimiento de pacientes cada vez más jóvenes en nuestro país. Estamos conscientes y vivimos el día al día con el paciente la tragedia de no poder pagar tratamientos más dignos para el mieloma múltiple. Desafortunadamente en nuestro país estamos tratando a los pacientes con lo que el paciente puede pagar. Estoy hablando de los pacientes que no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, donde quizá tiene un poquito más de cobertura con este tipo de drogas. El objetivo de yo haber trabajado en el mieloma múltiple con los pacientes, estarlos viendo día a día y vivir con ellos su tragedia, no poder pagar nuevos medicamentos, nos ha impulsado a mí y a un grupo de amigos que vemos mieloma múltiple, y obviamente a mis autoridades de aquí del Instituto Nacional de Cancerología, a trabajar para formar la carpeta que incluiría el mieloma múltiple dentro de la lista de fondos de gastos catastróficos, ya que ni siquiera figura como un gasto catastrófico. El gasto catastrófico significa que la enfermedad puede bloquear más allá del 33% de la economía de una familia. Esto ya es una catástrofe por sí sola. Eso es por definición. De tal manera que el paciente tiene que dedicar todo su dinero, su esfuerzo, no nada más el de él,
sino que además el de su familia, comprometiendo el bienestar de esta para tratar solamente por mes al paciente con mieloma múltiple. Los esquemas y las combinaciones son muy buenas, muy novedosas, con respuestas rápidas, duraderas y profundas. Sin embargo, el costo por mes estamos hablando en promedio en el Instituto Nacional de Cancerología, donde dicho sea de paso, los medicamentos son más baratos porque aquí se adquieren por costos gobierno. El costo mensual de tratar a un paciente con mieloma múltiple con las mejores drogas está alrededor de los 230,000 pesos más o menos para lograr la mejor respuesta y el paciente poder ser trasplantado. El Fondo de Gastos Catastróficos hoy solamente financia el trasplante de médula ósea para el mieloma múltiple, pero para que el paciente llegue al trasplante tiene que tener una respuesta buena y duradera para que el paciente posteriormente pueda ser trasplantado. Después del trasplante, que es el periodo que se trata nada más vía Fondo de Gastos Catastróficos, el paciente tiene que seguir un mantenimiento con este tipo de drogas de las que ya hablamos, y este tipo de drogas desafortunadamente pues siguen siendo caras. Nosotros trabajamos para incluir el mieloma múltiple dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. Tenemos 3 años trabajando esta iniciativa. Desafortunadamente pues nos está tocando la transición como está y estamos en espera de lo que nosotros ya hicimos y finiquitamos el año pasado. Entregamos la carpeta al Consejo de Salubridad General el día 11 de mayo. Estamos esperando respuesta, que el Consejo de Salubridad General nos dé un fallo positivo, puesto que beneficiaría a un montonal de pacientes. Nosotros tenemos más o menos captados en el país más de 5,000 pacientes con mieloma múltiple. Este tipo de pacientes requiere el mejor de los tratamientos, puesto que son pacientes jóvenes que pueden seguir produciendo y generar impuestos que van a apoyar económicamente activa. Dicen las estadísticas que por cada paciente de cáncer que nosotros logramos rescatar, estamos ahorrándole al país 500 millones de pesos, y yo creo que es correcto esta aseveración, que son obviamente tópicos que la misma Secretaría de Salud lanza cuando hace campañas contra el cáncer cervicouterino y cáncer de mama. El mieloma múltiple es una enfermedad que es catastrófica por sí sola a la economía de la familia, catastrófica al cuerpo del ser humano porque puede generarle limitaciones de por vida y obviamente puede generar la muerte del paciente. Nosotros esperamos la respuesta del Consejo de Salubridad General para que este fallo sea a favor. Conocemos y estamos pendientes del momento de transición que está pasando en el país, mas sin embargo, por pláticas que hemos tenido nosotros vía nuestra dirección general y vía todo el equipo que estamos tratando mieloma múltiple, obviamente sabemos que el Consejo de Salubridad General puede y va a incluir el mieloma múltiple dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. Esperamos que este fallo sea positivo. Sabemos que el Seguro Popular no desaparece, simplemente cambia de nombre, que el Fondo de Gastos Catastróficos puede continuar todavía al menos los siguientes 3 años, y estamos esperando que nuestro gobierno tenga un fallo siempre positivo para los pacientes con cáncer. Yo creo que esto es lo que puedo hablarles sobre el mieloma múltiple, y estamos a las órdenes aquí en el Instituto Nacional de Cancerología para cualquier aclaración o duda que tenga al respecto. Lasalud.mx